¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 10:07 y estamos listos para compartir con ustedes esta entrevista tan interesante. Hemos invitado aquí al estudio a Michelle Arendelagua. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales, también es coach, entrenadora de potencial humano. Tiene 16 años de experiencia como ejecutiva de importantes empresas, sobre todo en la industria de las telecomunicaciones, y más de 7 años en el despertar de la conciencia y el potencial humano. Así que pues para nosotros es un gusto que podamos recibirle y sobre todo que nos platique de su proyecto Semilla de Vida. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo y primeramente agradecer la oportunidad de abrir este espacio para seguir llegando a más personas, ¿no? Y más por este medio tan importante que es el Internet, donde ya no hay límites, donde no hay barreras y podemos llegar a todos ellos, justamente para transmitir todo esto, donde una vez más, como todas las cosas se acomodan y como decías, en mi experiencia profesional, he estado mucho en la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Y cuando surge todo mi camino en el despertar de conciencia, en buscar qué hay más allá, ¿no? Sí. Ahora a través de lo que es el coaching, el potencial humano, pues nuevamente las cosas se vuelven a sumar porque sigue siendo comunicación, ¿no? Claro, y bueno, después de revisar Planeta 2013, tú que estás en la industria de la comunicación, ¿qué te parece el proyecto de Planeta 2013? Mira, desde el nombre para mí fue así de... wow, o sea, aquí hay algo más que yo quiero saber qué es, ¿no? Ajá. Y cuando empiezo a revisar lo que es el proyecto, los contenidos, la diversidad que tiene, la amplitud que tiene también, yo decía, yo tengo que estar ahí, ¿no? Qué linda. Y aquí estoy ahora. 4 años al aire y pues hoy somos 70 conductores, son 40 programas, 500 horas en vivo, medio millón de hits a la página principal. Y como decían los productores de otras televisoras que me consta que he hablado con ellos, me dicen, ya suena 2013. Así y pues sí, después de tener presencia ya en unas 40 países, sobre todo de habla hispana, queremos impulsar este proyecto para que alcance y se consolide como el único canal latinoamericano dedicado al desarrollo de la conciencia, porque estamos dedicados a eso. Y eso es extraordinario, porque al final hoy día creo que en el mundo, no solamente en México, aunque en México hay un gran auge, pero a nivel mundial existe toda esta inquietud de conocer más de qué hay, de despertar de conciencia, de la responsabilidad. Hablando del planeta, ¿por qué no hablamos de espacios pequeños? Sí, no se puede utilizar solamente México, porque bueno, hoy que se inunda realmente toda la región, ¿no? Y estamos hablando de problemas comunes y que Latinoamérica está compartiendo retos y sobre todo situaciones que han venido ocurriendo entre los últimos 50 años, que implica subirse a un tren de productividad, un tren de desarrollo que implica al ser humano pleno, y es ahí donde personas como tú nos están brindando la oportunidad de conocer experiencias y herramientas que de plano potencian una forma de establecerse en una dinámica que plantea nuestra realidad y que no hay de otra, o te preparas o te preparas. Así es, porque efectivamente dices, surge la inquietud, hay que potenciar muchas cosas, pero estemos listos o no, las cosas igual están sucediendo, lo estamos viviendo todos los días a cada momento, y entonces donde entramos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos lo que hemos vivido por experiencia propia o dejamos que todo lo demás nos siga llevando? Pero al final las cosas van a suceder, están sucediendo. Están el cambio ocurriendo, es inevitable, el cambio ¿no? ya está, y solamente hay dos sopas, o entrar o simplemente la inercia te saca. Pero todo te va a llevar, entonces qué mejor que estar preparados, qué mejor que quienes incluso hemos tenido en nuestra experiencia de vida estas situaciones y la forma en que las hemos afrontado, incluso trascender a ellas, qué mejor desde mi perspectiva es compartirlas y ponerlas en servicio a todo el resto de la gente, porque al final ellos son parte de nuestro mundo, entonces qué mejor que hacerlo en colectivo. Una de las preguntas que me encanta hacer a las personas que están aquí en el estudio es cómo perciben el 2013 en función de esta nueva etapa. Se le dio vueltas al tema del 2012 y cambiar de ciclo, etcétera. ¿Cómo percibes hoy nuestro ámbito de transformación que vivimos? Mira, hablando desde lo que para mí representa 2013, 2012 fue en realidad incluso en mi vida un año de total trascendencia e impacto, donde
la velocidad con que se movieron muchas cosas sobrepasó incluso lo que yo habría tenido como expectativa. Sí. ¿Qué permitió todo esto? Que al moverse ámbitos personales, profesionales, financieros, sociales, de todo tipo, me plantean un 2013 con una plataforma totalmente, yo la llamaría de creación, de conciencia, pero sobre todo de responsabilidad, de plantearme el decir, con todos estos cambios de todo tipo que vinieron durante 2012, ahora se abre, para mí fue como, se abrió un gran vacío, y nos dio la posibilidad ahora de decir, de que quiero llenar ese gran vacío. De ahí entonces la claridad de conciencia, de responsabilidad, de decir, ¿a dónde voy? Yo estoy convencido que en la medida que vamos viendo que ningún gobierno tiene el suficiente dinero, y que las empresas cada vez están comprometidas con menos recursos, es el tiempo de la sociedad civil y de las organizaciones que tienen una respuesta organizada en diferentes agendas, en diferentes ámbitos, para participar en tercería. ¿Hasta dónde para ti es muy importante el impulso que le tiene que dar la sociedad activando una transformación que la hace suya? Es una pregunta bien interesante, porque creo que hasta dónde va la responsabilidad es, yo diría, desde la versión más responsable es al 100%, y no solamente desde ciertos roles como podría ser el gobierno o el sector privado, que al final cuentan con una mayor cantidad de recursos, pero no son los únicos, porque cuántas veces en la historia hemos visto pero que no las iniciativas quizá, ¿no? Exactamente, pero cuántas veces hemos visto que existen los recursos, pero sin iniciativa, sin el empuje realmente de quien los lleva, no sucede nada. No ocurre nada. Claro, también obviamente se pueden ver grandes iniciativas, si no se tienen algunos recursos, también o vamos se con van más una lentas, inercia, ¿no? Que de alguna manera simplemente está repitiendo las formas de antes y no hay cambios. Y basado en resultados hemos visto que lo que se ha venido haciendo no ha funcionado del todo. Entonces, ¿para qué seguir repitiendo lo mismo que ya probamos, ¿no? Además, no solamente creo que no va a funcionar, sino ya probamos que no funciona, que se ha agotado, que ha desgastado incluso la credibilidad en muchas cosas, o muchas personas también han optado por tomar eso como el decir, nada va a ser distinto esta vez. Pero es ahí donde yo entro mucho con esta parte de, ¿qué tal que...? Esa es una forma de ver las cosas, pero la otra podría ser, ¿qué tal si en base a todo lo que has visto, esta vez asumes la responsabilidad en tus manos para crear algo distinto? Y no por los otros, por ti mismo, porque al final esta es tu vida, ese es tu mundo, es el espacio, es lo que estás compartiendo, es donde existes hoy, bajo el sistema que estás hoy, con las condiciones que existen hoy. Que tocan, no con las que queremos, las que están. Con las que están, pero aún así están. Entonces, hay dos opciones. O me hago víctima del propio sistema, de la realidad, totalmente, ¿no? Y de todos va a seguir igual. O elijo hacer algo distinto. De la protesta a la propuesta. Totalmente, no pudiese haber escrito mejor, porque es, ¿qué propuesta tienes? Hemos visto cómo las revueltas sociales en otros países pretendiendo los cambios han dejado detrás una serie de muertes, una serie de desastres que le pueden tomar a estas sociedades 20, 30 años volver a reconstruirlas y volver a poner en marcha además el mismo sistema. Totalmente. En donde solamente unos tiranos son suplantados por otros. Y que al final lo único que se pierde es tiempo. Exactamente. El impacto social que hemos pagado, y hablo como humanidad, yo creo que ha sido enorme, altísimo. Con estas ideas de control y de poder sobre sí, pero... Que al final están basados en el miedo, ¿no? Y lo único que han hecho es fomentar esos impactos negativos que de todos modos pues seguimos siendo sujetos de él. Entonces, híjole, es un montón de pronto complicado, porque también decirlo, ¿no? Deberíamos hacer esto, podemos hacer lo otro, observar lo que no funciona en los gobiernos, en las estructuras, en los sistemas, en los países. Yo creo que es sencillo, ¿no? Y es ahí donde sería más interesante, como tú estás insistiendo, y me parece muy importante, asumir esa responsabilidad y ser parte del cambio. Totalmente. Ahora, Semillas de Vida, ¿cómo lo propones? ¿Cómo está planteado para ti el comenzar a poner en marcha estos nuevos vectores, estos nuevos ejes de transformación y crecimiento? Mira, Semilla de Vida surge justamente incluso de mi propia inquietud, de mi propia búsqueda, ¿no? De decir, ¿qué opción voy a tomar? Porque incluso Semilla de Vida es un centro integral de transformación, porque
a cada persona le funciona de una manera diferente, ¿no? No solamente un mecanismo o una filosofía. Sí. Y Semilla de Vida lo que hace de manera integral es proporcionarle a las personas diferentes medios, ¿no? Sí. Pero medios también con los que yo he estado involucrada, con los que yo estoy familiarizada y con los que yo he visto su efectividad, ¿no? Porque para mí es algo bien importante. Claro, porque no se trata nada más de decirte, te traigo algo porque no estamos comercializando, estamos hablando de vidas. No te estoy vendiendo el producto, O sea, te estoy diciendo, esto a mí me funcionó, esto yo lo conozco y es una posibilidad para ti. ¿Por qué Semilla de Vida? Porque al final yo creo que todos tenemos ese gran potencial de crear cosas distintas, desde lo que sí queremos para nosotros mismos, pero eso a su vez cómo puede sumar al entorno que nosotros en el cual convivimos y entonces creamos cosas extraordinarias, porque además sumamos a gente a nuestra visión de un mundo distinto. No vamos solos. Y no vamos solos, llegamos más lejos y además... Y somos más. Por supuesto. Pero si tú no te colocas, los demás no te ven y no eres visible. Exactamente, porque puedo haber seguido mucho tiempo diciendo, es que el mundo debería ser distinto. O quejándote. O decir, a ver, ¿qué tal que hacemos algo para crear un mundo distinto? Y ahí eres distinto? visible, los demás te notan expones, y te sumas. ¿no? Porque entonces pasa de todo, ¿no? Gente que sigue dominada por el miedo, del cambio, porque hay una resistencia natural que dice, no, y son parte de las mismas circunstancias de la vida que tenemos que aprender a sobrepasar, pero mucha gente también dice, hey, yo quiero lo mismo, yo pienso igual, entonces... ¿Qué tal que nos sumamos? O sea, tú tienes una visión, un sueño, pero ¿qué tal que lo hacemos el sueño o la visión de más personas donde llegamos más lejos, lo hacemos sustentable, permanente, porque también no se trata de que sea solo por un efímero, por un rato, sino crear como semilla de vida, sembrar todo esto para que lo que cosechemos sea para un beneficio colectivo, donde al final sea un mundo que funcione para todos, desarrollando el potencial que todos tenemos. Me suena muy coherente. Ahora, de la forma que nosotros encontramos la realidad, siempre tenemos un reto. Sí. Lo que pasa es de que ni siquiera creemos que podemos cambiarlo. Y ese es el ámbito tan difícil que a veces nos hace alargar o distanciarnos de dar un paso. Para ti, ¿dónde está el fundamento de iniciar nuestro propio nivel de reconocimiento? Y en el mejor de los sentidos estaría en darnos cuenta conscientemente de los paradigmas bajo los cuales estamos viviendo y nos están limitando. Entonces, un golpe de observación. Claro. Ese sería en el mejor de los escenarios. Pero también no debemos dejar de lado que realmente lo que sucede hoy día, cómo lo estamos viviendo, es que nos envolvemos en una serie de situaciones que son las que nos llevan, ¿no?, de algún modo como obligado a decir, hey, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Te diste cuenta o no de tus paradigmas que te están limitando? Es la situación, tus resultados, bajo el esquema en el que estás viviendo, ya no te tiene bien. Entonces viene esta necesidad, esta inquietud interior de decir, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué busco? Es romper esa zona cómoda, esa zona establecida de estructuras, de patrones, bajo los cuales nos han inculcado y hemos vivido, ¿no? Y han funcionado de cierta manera. No es malo, es con lo que siempre iniciamos, es una base. Es tomar todo eso, porque al final se nos ha puesto donde estamos hoy, ¿no? Y de ahí entonces decir, ok, entonces, ¿qué sigue? Y entrar a este trabajo de entrada de reconocer que nuestra vida podría ser distinta y podríamos estar creando cosas distintas que no siempre sabemos cómo, ¿no? Además es un misterio, que eso es lo que es padrísimo. Esto es lo que le da este encanto, esta magia a la vida, esa incertidumbre que muchas veces se tacha como no. Sin embargo, eso es lo que le da, desde mi perspectiva, ese sabor de decir, wow, esa incertidumbre, no saber qué seguía, pero sabía a dónde iba. Y el afrontarme a esto y crecerme ante esto y haber realizado todo esto, es lo que nos da la satisfacción de la vida para decir, compartámonos y sigamos creando cosas extraordinarias para todos. Vamos a una pequeña pausa. Usted puede plantearnos alguna idea, algún cuestionamiento para que Michelle pueda compartir con ustedes en nuestro chat en línea. Déjenos un correo de voz. Llámenos 4752-2848 y vamos a una pequeña pausa y regresamos para charlar con Michelle sobre el proyecto Semilla de Vida. Está usted en Planeta 2013, Conciencia Planetaria. Regresamos.